Más allá de los lenguajes, por Jacobo Greenberg Silverbaum. Capítulo 5. Intentemos otra cosa. Comer tortillas calientes es como un orgasmo. Así se explica su popularidad en el segundo lenguaje. La alegría se fue al tratar de recordar. Esto último sería algo así como no me respeté. Me pregunto si eso también es un rollo, pero no lo es por el momento. Es respeto de no seguir todos los pensamientos uno por uno. Como ven, el experimento falló. Por ahora continuemos y después ya se verá si retorna o no. El retorno es lo que discutimos hoy. Empezó con la consabida consideración acerca de la realidad. Terminó aceptando un término sustituto para aquellas terribles palabras: universo personal. Pero antes de llegar a tal universo sucedieron miles de realidades. Por ejemplo, la posibilidad de pintar lo que se ha comprendido del segundo lenguaje de la ciencia. La cuestión de la no autenticidad surgió precisamente de ello. Ocurrió que era difícil el manejo de espacios tridimensionales en un plano. Pensé que el manejo sería simbólico y no pictórico. De esto se pasó a establecer lo que es la realidad. En un momento hablé de realidades y eso me dio sentido. Por lo menos eso es lo que yo creí al principio. Sin embargo, después se cuestionó. Definitivamente eso es primer lenguaje. Desconcertado por esa intromisión, expliqué también en primer lenguaje. Dije que la mesa es sólida, pero que si la viéramos en diferente nivel, veríamos una galaxia, nivel en el que los electrones estarían estáticos, y también la podríamos ver como redes esféricas, etc. Creo que debí haber dicho, las realidades dependen de la duración del presente. Pero aunque lo hubiese dicho, no era lo que quiero decir. La realidad es todo el conjunto de realidades, que es lo mismo que antes, pero si se ha atendido, se darán cuenta que esto último, la realidad, es impersonal en segundo lenguaje. El caso es que aceptamos lo de universo personal y todo acabó. Fue una lástima, y la causa, confusión. Y esto refuerza una conclusión vieja. Todo es inclusión. Todas las palabras del segundo lenguaje lo son al menos, es decir, descubren la existencia de realidades. En otras palabras, se refieren a la realidad. Es lo que la ciencia ha intentado hacer con tan pésimas consecuencias. La razón, el método. Esto último se entiende en primer lenguaje como sigue. El método es una de las realidades. Su uso determina ser una de tantas realidades y no la realidad como conjunto de realidades. El segundo lenguaje, en cambio, es un vislumbrar las realidades considerándolas como tales y por tanto desde un plano superior. 2. Tuve visitas que se prepararon su propia comida y en caída. Fue terrible, sobre todo por la competencia sin aceptación. Sé que ya no puedo volver a su mundo. Ni siquiera aceptaron la discusión. Cobardes. 3. Va a llover y escribo porque respeto al hombre que hay en mí. En segundo lenguaje, por supuesto. Es decir, aparecieron caras en los cielos y las primeras dos fueron las de las visitas. Él, un viejo hablando, y ella, una cabeza de muerto sin sexo. Sin embargo, todavía viva, esperando. Y él descubrió algo que debiera haber comprendido 50 años atrás. Y ella, al principio creí que moría, adquirió rostro y se expandió.
pero después él se desdijo y ella volvió a ser calavera hasta que murió. Entonces las nubes dieron lugar a 2 niños. Me alegré mucho y los vi crecer. Eran el cielo y uno de ellos yo. Pensé entonces que nada era comparable y soñé con levantar a alguien de su silla de ruedas. Entonces aparecieron monstruos en nubes negras anunciando tormenta. Por eso sé que va a llover. Más adelante eso no tuvo importancia y un pajarillo cantó y era con todo yo. Y busco las razones que me hacen escribir y es porque respeto al hombre que hay en mí. Pero ello me sonroja y además me impide hacerlo. Sin embargo, creo que ya lo dije antes, en segundo lenguaje, por supuesto. En fin, creo que eso no es así, pues si lo fuera dejaría de escribir, y no quiero comprender la emoción que me da. 4. Cuando alguien habla de tridimensionalidad, se puede referir a la experiencia perceptual como tal o a sus bases. Cuando se refiere a esto último, penetra a su propio mundo, es decir, a la tridimensionalidad en segundo lenguaje. Puede encontrar que la lógica retiniana, asociada con la proyección binocular, es la responsable del fenómeno o puede considerarlo físicamente codificado en términos de diferencias de iluminación y fase de ondas luminosas. En ambos casos abstrae un componente fundamental de su percepción de objetos tridimensionales. Su realidad puede ser el ver solamente, o ver y entender simultáneamente, o puede serlo todo. En este caso es la realidad. Sin embargo, la realidad en estos términos puede englobarse aún dentro de un manejo más universal. 5. Lo mismo ha sucedido en el arte. Los pintores encuentran las bases perceptuales de lo tridimensional y lo manifiestan. ¿Nace así la época abstracta en pintura? Sea como sea, después de entender y recorrer lo entendido, deciden modificar la base. ¿Época cubista? Algunos dicen que esta fue solo un experimento para tratar de manifestar varios elementos tridimensionales en un objeto, consiguiendo de tal manera presentarlo desde todos los ángulos. Yo pienso que ambas explicaciones son correctas. Modificar las bases. Por último, descubren que el proceso es más complejo de lo que se imaginaban y se vuelven libres. Pintan lo que piensan sin preguntarse nada. Lo mismo sucede con la música, la escultura y la literatura, por no decir el ballet y la filosofía. Algún día comprenderemos que es el único camino y aún la ciencia cambiará. Respeto lo que cada uno sabe. Al oír música, pensé que la libertad puede ser tal que cada nota representa un pensamiento completo y un acorde una secuencia de los mismos. El músico creando de sí mismo, tal es la imagen, o un pintor pintando la secuencia de sus imágenes, también pensamientos son. 6. En la noche, Ded y yo fuimos a casa de Ar. Hablamos del fuego y de la salida de una araña de su huevo. Hubo momentos difíciles, sobre todo cuando no se dieron cuenta de que lo que llamaban eventos también eran construidos. Existe una posibilidad más allá del segundo lenguaje, la cual se establece entre 3 conciencias, pero sin método o terminología puesta de acuerdo previamente. Esto indica que existen puntos comunes entre varios caminos y verdades generalizadas a todos ellos, como una obra clásica. No sé si llamarlo tercer lenguaje. Sea lo que sea, en el próximo capítulo hay ejemplos de lo anterior. Fue con Ded y Ar.